desde dónde arranca la discusión y por qué Argentina dice que las Malvinas son nuestras y no son británicas. Y todo arranca esto como un Colón, ¿no es cierto?, en 1492, cuando los españoles llegan a América y ahí se arma una gran discusión con los portugueses. Entonces el punto de inicio es 1942, ¿no es cierto?, Colón en América. 1492. Eso me viene para 1492. Cosa que 2 años después, en 1494, se arma tal lío que, sobre todo con los portugueses, entonces ahí interviene el Vaticano, ¿no es cierto?, en 1494, con las bulas pontificias diciendo, bueno, Portugal tiene desde Cabo Verde, desde África, 500 kilómetros, digamos, hacia el este es de Portugal y hacia el oeste es de España, digamos. Y en ese punto, cuando la diplomacia la ejercía gran parte del Vaticano, y ahí en 1492 ya se empieza a constituir porque primeramente España dice que las islas son argentinas, perdón, son españolas. Y bueno, y a partir del 1500, durante toda la primera etapa, las primeras décadas del 1500, los únicos que navegan en el sur son los españoles. Y eso no hay constancia que otros países hayan navegado. Siempre buscando cruzar el continente que tenía en el medio para llegar a las Indias, que era el objetivo, ¿no es cierto? Y en esto es cierto, en la búsqueda de llegar a las Indias por el oeste, en 1520, la expedición de Hernán de Magallanes, o Hernán de Magalhães, porque era portugués, al servicio de uno de los tripulantes que se pelea con Magallanes, se vuelve, que se llama Esteban Gómez, desertó con un barco y toma la ruta Nueva Guinea, y ahí se da de frente con las Islas Malvinas, que es el primer registro que existe en 1520, ¿no es cierto?, de la expedición de este marinero, de este capitán de la flota de Magallanes, que se vuelve y le encuentra las islas. A partir de ese momento fueron registradas ya la cartografía mundial, ya existían, por lo menos los españoles las tenían registradas en ubicación y coordenadas a las Islas Malvinas. En 1592, los británicos dicen que John Davis, también otro que había desertado de un corsario que era Cavendish, que también hace exacta más o menos lo mismo que Gómez, dice que las encuentra. Pero esto, sin embargo, no describe coordenadas, solo ubica unas islas en una posición cercana a la costa, pero cuando la ubicación que determina es solamente océano. Entonces, todas las fuentes de la época dicen que el posicionamiento de Gran Bretaña a través de Davis es incorrecto, o al menos es falaz en un intento de quedarse apropiarse de lo que los españoles venían planteando, ¿no es cierto?, no por Malvinas, sino por la necesidad de dónde cruzar hacia el Pacífico. Bueno, y en todo el 1600, ahí un poquito más adelante, del siglo XVII, en el 1600, hay una cantidad ahí empiezan a ser avistados por distintas naves de distintos países que estaban en el circuito, no solamente de ir a la India, sino que ya estaban saqueando nuestra América, ¿no es cierto? Bueno, a partir de eso, bueno, en 1670, toda la región de América, con todas sus costas y mares, quedó indiscutiblemente preservado bajo la soberanía española, a través de 2 tratados. Uno de ellos, el Tratado Americano, entre Gran Bretaña y España, que llega a un acuerdo para decir, bueno, sí, estas tierras son españolas, y Gran Bretaña firma estos acuerdos. Y en 1713 vuelve a ser refrendado por el Tratado de Utrecht,
¿sí? El acuerdo de paz entre Gran Bretaña y España, esto es 1713, el acuerdo de Utrecht, donde vuelve a ser ratificado, digamos, no solamente Malvinas, sino toda la costa atlántica de América como posesión de los españoles. Después, en 1749, vamos una línea más, los españoles se enteran que andaban dando vuelta los británicos y protestan nuevamente ante Gran Bretaña, y Gran Bretaña retrocede en sus aspiraciones de tomar ese lugar que ya habían detectado como estratégico para el cruce bioceánico. En principio porque tenían, evidentemente no estaba el canal de Panamá y el único paso que tenían por delante era eso. Y en 1764 ahí aparecen los franceses, en 1764, y construyen un asentamiento que se llama Puerto Luis, en la isla Soledad. España se opone nuevamente y 2 años después, en 1767, 3 años después, se retiran los franceses de las Islas Malvinas. En el 66, ¿sí? Este intento que hizo en 1749 lo hacen los británicos nuevamente en 1766, donde construyen Puerto Egmont, ¿sí? Puerto Egmont es el primero. Primero lo hacen, no se dan cuenta los españoles, y un año después se dan cuenta que están ahí y vuelven a ser expulsados, esta vez por la fuerza, vuelve a aceptarse que se retiran, y se retiran, mejor dicho, como no tienen respuesta aceptable, en 1770, los españoles los echan a los británicos de las islas. Y se retiran de ahí así. Después, en 1790, se firma un tercer tratado más, que es el Tratado San Lorenzo de Escorial, donde Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas orientales, otra vez de América, incluidas las Islas Malvinas. Y esto es 1790. ¿Sí? Y después, en 1811, nuevamente, la sucesión de gobiernos españoles, de gobernadores españoles, llegan al número de 32 en ese momento. En 1811 ya había habido 32 gobernadores españoles en Malvinas. Estamos en 1811, fíjense que estamos a un año después de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, en el contexto que se está viviendo. Ahí en adelante, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas hacen actos administrativos. Y en 1820, ¿no es cierto?, mandan al coronel de marina David Jewett, que hace un asentamiento militar primario, ¿no es cierto?, toma posesión de las islas primero, y después dicta resoluciones en cuanto a la explotación de los recursos pesqueros, la pesca del lobo marino, ¿no es cierto?, a la navegación, los impuestos que tenían. Esto es 1820. Y en 1825, recién en 1825, ahí Gran Bretaña desconoce todo lo que había pasado en casi 350 años y hace un reclamo de soberanía por la Malvinas, en 1825. Aún así, en ese mismo año, firma el primer tratado de paz y amistad entre Su Majestad Británica y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en el mismo momento que estaba haciendo había firmado ese acuerdo con lo que hoy sería Argentina, en cuanto, primero, reconociendo la independencia que se había planteado del proceso revolucionario de 1810 y después la independencia de 1816, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y ahora después, en 1829,
Argentina promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de Malvinas. En ese mismo año, después de haber mantenido silencio por más de siglo, vuelve a insistir Gran Bretaña por la posesión. Y en 1831, sí, la corbeta Lexington bombardea lo que había sido Puerto Luis, digamos, la comandancia argentina, no Puerto Luis, Puerto Soledad, bombardea la posición y no llega a sacar a los habitantes argentinos que estaban ahí, pero sí arrasa en ese momento con toda la posición, digamos, las casas, las construcciones que tienen hecho. Después, en 1833, Díaz Sade, no solamente que aparece nuevamente la ratificación de la posición militar de Gran Bretaña, sino que en ese momento que se había quedado ordenada la situación administrativa y de gobernanza de Malvinas, vuelven los británicos y expulsan, digamos, al gobernador y los habitantes argentinos que teníamos en las islas. Después tenemos y en 1834 hay una designación de los primeros militares británicos en las islas. Y a partir después de 1849 arrancan los reclamos diplomáticos de la Argentina, cosas que se suceden durante todo lo que es el siglo XIX y entrado el XX. Y en todo el 1900, al comienzo de 1900, ahí arranca nuevamente los reclamos diplomáticos de la Argentina. ¿Qué sucede después? En 1908, ahí Gran Bretaña se anexa las Georgias y las Sandwich del Sur, ¿sí? Y crea una comandancia con sede en Malvinas, ¿no es cierto? Se apropia de los estados de la Georgia. Posteriormente viene la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, la Guerra Europea. La Primera Guerra Europea entre 1914 y 18, y posteriormente la Segunda Guerra Europea con la participación de Estados Unidos, Japón, Canadá, Brasil y otros más. En ese contexto, o sea, no hay mucha acción diplomática, pero ese es el contexto internacional. Y después tenemos, posterior a la guerra, ahí se crea en 1945 las Naciones Unidas, ¿cierto? ¿No? Bueno, y en 1945 empieza a trabajar, se empieza a trabajar en las Naciones Unidas la cuestión del colonialismo, ¿no? En el 45 había 450 millones de habitantes, de personas en este planeta, casi la tercera parte de la población que vivía bajo los estados coloniales, ¿sí? En la actualidad quedan 17 estados coloniales, 12 de ellos en poder de los británicos. Y arranca lo importante de por qué se crean Naciones Unidas, por qué se empieza a trabajar el colonialismo, y a su vez se incorporan los valores, digamos, de los derechos humanos que no se tenían anteriormente, después del genocidio del pueblo judío, ¿no es cierto?, en la guerra. Y en 1960, en esto, las Naciones Unidas empieza a trabajar sobre el colonialismo y crea el Comité de Descolonización, ¿sí? Justamente para analizar la situación de los estados coloniales. Se sabían que había estados coloniales, entonces hay un comité especial que es el Comité de Descolonización, y dicta en 1960 la resolución 1514, que establece cuáles son las condiciones de los estados coloniales del mundo y qué es lo que estaba sucediendo. Entre ellos se incorpora Malvinas. Y en el 1965, se dicta la resolución 2065, que es una resolución específica para la cuestión Malvinas, donde dice que
no existe, en Malvinas subsiste una situación colonial que en ella existe un asentamiento colonial, no es una población permanente, es implantada, por consiguiente no les cabe la libre determinación como si venía haciendo con muchísimos estados coloniales, no les cabía porque no era una población autóctona, era una población implantada. Aún así, en el 65 insta a Gran Bretaña y Argentina a que se sienten a discutir la cuestión de la disputa de soberanía de las islas, bajo estas condiciones. En Malvinas no puede plantearse la libre determinación de los pueblos y tampoco puede haber no está planteando los derechos de los pueblos porque es una población implantada, dado que la población que estaba a partir de todos los derechos argentinos fue sacada militarmente. Bueno, a partir del año 65, con la resolución 2065, cambia la tónica, porque años subsiguientes empiezan reuniones entre argentinos y británicos y se crea en el año 71 un acuerdo, 1971, los acuerdos de asistencia y cooperación entre Gran Bretaña y Argentina, que se materializan en ¿qué? En la ayuda que hace Argentina volando 2 veces por semana en los aviones de la desde Comodoro a las islas. Ernesto Manuel Campos, nuestro fueguino, lleva la planta Antares que estaba en Río Grande, los tanques se los lleva a Malvinas, se instala YPF, se instala Gas del Estado, Correo Argentino, van maestras bilingües por un proyecto que hizo Esther Fadul. Los isleños tienen asistencia médica y educativa, cosa que no tenían. Entonces hay un parto, iban a Comodoro Rivadavia o al Hospital Británico a Buenos Aires. Los pibes, los jóvenes estudiaban en los colegios en el continente, muchos de ellos estudiaron en la misión salesiana de Río Grande, y eso se va avanzando en esa tónica a partir de esos acuerdos de cooperación y asistencia. Pero en el 76, dato interesante, aún cumpliéndose todas las condiciones, Argentina acogiéndose, en 1976, los británicos son detectados pescando y haciendo exploraciones en entornos Malvinas, por lo cual Argentina hace una nueva protesta ante las Naciones Unidas y las Naciones Unidas vuelve a hacer una resolución específica, la resolución 3149, donde le dice que no innove, que no incorpore hechos nuevos a una situación que ya en el 60 y el 65 estaba planteada, digamos, para resolver la cuestión colonial. Entonces, durante todo el proceso, y llegamos al 82, ¿no es cierto? 1982, la guerra. Y de ahí se agarran los británicos posteriormente para desconocer todo esto. Anteriormente dice, bueno, nosotros en el año 65 aceptamos la resolución de las Naciones Unidas, abrimos el diálogo, pero los militares argentinos, el proceso militar, y ahí a los mismos que habían defendido la corona, no dijeron nada desde el 76 en adelante sobre el estado político, social, de lo que pasaba de la violación de los derechos humanos. En el 82 ahí aparecen los británicos diciendo que los argentinos son todos golpistas, asesinos, ¿no es cierto? Y le damos de comer, porque todo este proceso del 71 se disuelve en el 82. Todo este proceso de aproximación que habíamos tenido los argentinos en términos democráticos por el 65, la resolución 2065 se da en el marco del gobierno de Arturo Illia, ¿no es cierto? La gran argumentación que hizo el canciller Ruda, que convence a las Naciones Unidas que era necesario, que Argentina tenía razón en lo que estaba planteando. Entonces, bueno, lo que hace la guerra del 82 es tirar abajo todo este proceso y darle fundamento a los británicos que decían, bueno, no hablamos más. Posición que la tienen hoy en día. Ahora en junio se reunió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con Boris Johnson, y le dice a Alberto Fernández que si no hay diálogo por la cuestión de Malvinas, no se puede avanzar en relaciones bilaterales y cooperación
económica. Y le dice Boris Johnson, eso ya lo tenemos resuelto en el 82, no hay nada más que hablar. Entonces eso se aferran en esta discusión. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucede en el 82? En el 82 los británicos ocupaban de Malvinas, el archipiélago malvinero, las 800 islas y islotes que componen, en una aproximación de 12.400 kilómetros cuadrados. En esas condiciones, cuando dejamos siendo prisioneros las islas, en junio, fines de junio del 82, los británicos ocupaban en el 82 12.400 kilómetros cuadrados. Entonces, lo importante ahora es saber qué pasó en adelante desde el 82, 40 años después. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Que 40 años después de ocupar 12.400 kilómetros cuadrados, los británicos ocupen hoy 1.630.000 kilómetros cuadrados. Y eso es el centro del debate en términos democráticos de lo que ha pasado. La guerra como no es una guerra, una cuestión de pelea de vecinos, tiene su protocolo. Argentina se rinde, el 14 de junio, el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe militar de Malvinas, puesto por Galtieri, se rinde, pero no hay una parlamentación diplomática. Así que recién, es más, estaban cortadas las relaciones bilaterales entre Gran Bretaña y Argentina, ¿no es cierto? Toda la intercambio epistolar, para decirlo diplomático, lo hacían a través de la embajada argentina en Brasil y británica en Brasil. Eso Así fue que, hasta el Tratado de Madrid, después, cuando se... claro, ahí exactamente. Yo estaba Menem, creo. Exactamente. Entonces, en octubre, ya el gobierno de Alfonsín con Dante Caputo como canciller, en el 87 ya venía hablando, en 1987 venía hablando con Gran Bretaña para reanudar las relaciones bilaterales que se habían roto después de la guerra. Sí, esto, 1987, con Dante Caputo, pero los británicos dicen, un gobierno que se está cayendo a cacho, no vamos a... E intenta en el 88 nuevamente Caputo, cosa que Alfonsín entregó el gobierno varios meses antes, recordarán, en julio del 82, perdón, 89. del 89, y en el 89 avanza primer ministro de Relaciones Exteriores de Menem, que fue Domingo Cavallo, con lo que es el primer acuerdo de Madrid. Digamos, se reanudan las relaciones bilaterales en términos económicos y se fijan en 1990 las condiciones que queda la posición de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. En 1990 entonces se deja el manejo, el control marítimo en torno a las islas a Gran Bretaña. Voy un poquito para atrás. En el 89 se plantea lo siguiente, que a Gran Bretaña le deja ya no las islas y las 12 millas en torno al archipiélago, sino que le dejan las islas y 200 millas en derredor hacia el oeste. Y Gran Bretaña a su vez se anexa un área un poco más grande hacia el este, un abanico por decisión propia, arma un área marítima protegida y amplía su sector, digamos, a sola firma. Entonces tiene el control militar marítimo, autorización por los acuerdos de Madrid, acuerdos que no pasan por el Congreso, que son a sola firma de Menem y Cavallo, en los permisos de autorización de la Argentina para la explotación pesquera, acuerdos para la explotación petrolera, y cada vez que pasa un barco argentino nacional le tiene que avisar a los británicos que estamos dando vueltas. En esas condiciones se queda entre 1880 y 1890. Y esto coincide, fíjate que cuando se firma en 1990 el segundo acuerdo de Madrid, es a los pocos días que se sanciona la ley de provincialización de Tierra del Fuego, que Menem veta
el artículo 1 de los límites el artículo 2, que son los límites de Tierra del Fuego, de los cuales los deja un poco en el limbo hasta el 2009, que una nueva ley establece, le quita la condición de provincia marítima para transformarla en una provincia insular o archipelágica, como se denomina. La concepción, mejor dicho, la herencia que tenía Tierra del Fuego en cuanto a ser una provincia marítima queda desguazada para ser una provincia archipelágica, digamos. Tierra del Fuego, Islas Bastardas, el archipiélago de Nuevo y el entorno. Entonces se transforma. Esto es absolutamente conveniente para los británicos porque ya no hay una discusión interna entre lo que podría ser un Estado federal en el espacio marítimo. Y en 1992, para garantizar esto, para reafirmar lo que es, se manda una ley al Congreso que garantiza la protección de los capitales británicos en Argentina. Digamos, esto sucede en este proceso. En 2 años, no solamente que abren las relaciones diplomáticas con la Bretaña, conceden el manejo y la explotación de los recursos a los británicos en torno al Atlántico Sur, sino que en el 92 hace una ley adecuada, la única que pone esas condiciones, digamos, el estatus especial para Gran Bretaña de protección, son inviolables los capitales británicos en Argentina. Bueno, eso pasa en el 92. Esto subsiste durante todos los 90 hasta el 98-99 con esta política de seducción que había encarado Guido Di Tella en 98-99 intentando seducirlo, que fue un poco la burla que andan dos hitos de Winnie Pooh, ¿no es cierto? 1998 y 99, ¿no es cierto? En el 99 se abren los primeros acuerdos en materia de derechos humanos para que los familiares de los compañeros caídos en Malvinas puedan visitar Brasil. Eso es el único hecho más o menos, podríamos ser, de importancia. Pero en ningún caso en 40 años hasta la actualidad ha habido un hecho que sea favorable a Argentina. Más aún, ya nos llegamos acá a 2016, ¿no es cierto? Mauricio Macri, con el acuerdo forador de Dunca, refrenda y actualiza lo que son los acuerdos de Madrid, ¿no es cierto? Donde la consigna especial es levantar todos aquellos que impiden el desarrollo y el crecimiento económico, político, comercial y de navegación de las islas, ¿no es cierto? Digamos. ¿Por qué? Porque años anteriores, durante los 12 años primeros de Néstor Kirchner y los segundos periodos de Cristina Fernández de Kirchner, habían efectivamente hecho un bloqueo muy importante en toda América Latina, impidiéndole la adquisición de materiales industriales para el desarrollo de Malvinas, y lo había logrado. Bueno, en 2016 se quiebra esta posición y entramos en lo que es la gran decadencia en cuanto a la nación de Malvinas, donde el reclamo es absolutamente discursivo y en lo concreto no hemos hecho nada para revertir. El único que dijo algo importante en los últimos 2 años ha sido el ex canciller Solar, cuando dijo hay que sacarlo de la zona de confort en un intento de ir contra la cuestión económica, el manejo económico, digamos, el crecimiento económico. Hoy en día, mejor dicho, desde el 86 a la actualidad, han saqueado anualmente un promedio, esto está desde 1986, porque ya en el 86 ya estaban explotando, pescando, a la actualidad tienen un promedio de 250.000 toneladas al 2022, a 2021. Han pescado unos 250.000 toneladas de calamar anual, hay registro. Ellos mismos, en los informes, uno puede entrar en el gobierno de las islas, el gobierno ilegal de las islas, porque el gobierno legal es nuestro, y puede encontrar los informes de lo que están publicando de esto, de las 250.000 toneladas de calamar anual.
y unas 60.000-70.000 de merluza de cola, merluza patagónica, y no hay datos sobre la merluza negra. Aún así, están avanzando desde 2010 en materia petrolera. En 2010 encontraron, supuestamente, aunque ya YPF lo tenía registrado en 2010, un yacimiento de clase mundial al norte de las islas, que Sea Lion le dominan los británicos, la Marina, está a 214 kilómetros al norte de las islas, un yacimiento petrolero de clase mundial, a las alturas de los de Venezuela, lo que tiene Brasil del norte, o Cerro Dragón acá en Chubut, donde tienen garantizado, evaluados a través de estudios sismográficos, de unos 550.000 millones de barriles de petróleo. Entonces, en esa situación nos encontramos ahora, donde los españoles y británicos y españoles asociados están pescando con licencia legal británica, llevándose los recursos argentinos. La Argentina no habla con España para dar vueltas a esta situación. Ha ido este presidente, el anterior y los anteriores, se han reunido con los presidentes españoles y no han puesto en claro lo que está sucediendo en esto del saqueo conjunto asociado entre Gran Bretaña y España, específicamente la flota gallega de Vigo, que viene anualmente 2 veces al año a pescar al Atlántico Sur. Entonces, esta es la situación. En lo concreto, hay un fenomenal avance, como digo, de los 12.300 kilómetros que ocupaban los británicos cuando dejamos presionar las islas a esto 1.630.000. ¿Qué es lo que ha sucedido a partir del gran despojo de los recursos y el altísimo nivel de ingresos? Algunos fuentes dicen que tienen ingresos anuales per cápita entre $96.000 a $120.000 per cápita en las islas. Millones. No, por per cápita. El promedio de cada persona son $90.000 por año. Entre $94.000 y $120.000. Lo cual lo ubican siempre en el sitial de los 3 primeros estados del mundo en ingreso, ¿no es cierto? Estilo Finlandia, Suecia, estos países que digamos que tienen estabilidad económica. Con estos ingresos y con superávit fiscales acumulados, algo así como 160 millones de dólares, están proyectando desde el 2018, están proyectando un puerto de aguas profundas. Ahora tienen algunas discusiones, de un puerto de aguas profundas de 400 metros de largo, 60 metros de ancho, con capacidad para ampliar la explotación pesquera, avanzar en la cuestión petrolera, darle cobijo a los buques de la Marina Británica, ¿no es cierto? Ahora tienen varios buques que patrullan no solamente la periferia de las islas, sino específica también de la explotación pesquera, y quieren avanzar, están decididos a avanzar en la construcción de un polo logístico antártico para hacer con ellos la puerta a la Antártida y no la Argentina, limitando a las potencialidades que tiene Ushuaia de un proyecto que viene del año 72-73. La Marina de Guerra, con esto del polo logístico antártico, la base naval integrada, viene de esa época. Bueno, ante la demora de la Argentina, específicamente, estos están avanzando. Licitaron el año pasado y ahora en octubre, a fin de septiembre, van a decidir la puesta en marcha de este proyecto portuario de altísimo nivel, que no solamente va en contra de Argentina, va en contra de los intereses de Tierra del Fuego y específicamente con los de Ushuaia. En esta situación nos encontramos. Quedó abierto. Es el estado de la cuestión. El estado de la cuestión, exactamente. Pero al mismo tiempo Argentina tiene una serie de acuerdos económicos con Gran Bretaña, tradicionalmente, Sí. ¿no? Sí. O sea, en este sentido, ¿cómo estaría, o sea, en términos económicos, cuál sería el impacto? O sea, se ve que deja de tener impacto, o sea, no tiene impacto, no suma Argentina, pero no está, no está. Me explico, no es que se retira o se quita. Aparece el tema del polo antártico como algo, digamos, complicado, más, además, bueno, el tradicional contacto que tiene Argentina con, digamos, empresas norteamericanas,
inglesa, ¿no? Sí, No, sí. en este caso. El caso de, bueno, es anglo... La Shell. Sí, la Shell, ¿ya? Anglo-holandesa. O sea, ¿cómo? O sea, sí, lo que pasa ya viste que ya no es más Holanda, es Sí, Países Bajos. exactamente. Sí. En ese sentido, o sea, ¿cuál sería el camino? ¿Qué alternativa? Exactamente. Corremos parece, por caminos paralelos, porque por un lado se plantea, vamos todos los años al Comité de Descolonización, al G20, al Grupo de 77 más China, todo a la CELAC, a las reuniones de, bueno, algunas no, pero de Mercosur, de todos los organismos, y vamos pidiendo apoyo. Pero por otro lado, los argentinos no hacemos nada en términos económicos. Por ejemplo, no le planteamos a España que las condiciones que están robando asociadamente con los británicos, no decimos absolutamente, no ha habido, salvo los combatientes y algunos profesionales, como el doctor Lerena, que es un especialista en pesca en el Atlántico Sur, que marca con información de la FAO de lo que está sucediendo, pero no hay en el reclamo argentino ni económico ni diplomático esta situación. No hay ningún hecho, y por otro lado, esto que sucedía en junio, ¿no es cierto?, que se reúne a Alberto Fernández, una semana después, la embajadora británica en Argentina se reúne con el gobernador de Salta y de Jujuy en sintonía para hablar de inversiones en materia energética y minería. Entonces, por un lado está lo discursivo del gobierno nacional y por otro lado la acción real que hace la Cancillería, la Embajada Británica en Argentina, avanzar. Entonces, en lo concreto, ¿qué hace Argentina? Tiene un fuertísimo discurso, sobre todo en estos 40 años de la guerra, ¿sí? Hablando, reivindicando, realmente para mí erróneamente, la gesta de Malvinas, y ahí entra otro interrogante, ¿qué es la gesta? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los hechos gestuales y quiénes son los protagonistas? Porque recordemos que del 76 al 82, quienes gobernaban era una dictadura genocida, ¿no es cierto?, que transportó esa misma política al campo de batalla. En Río Grande, el juzgado federal de Río Grande, hay 126 denuncias por delitos de lesa humanidad, estaqueamiento, muertes por hambruna, simulacro de fusilamiento, enterramientos vivos, compañeros que eran metidos en el agua por los propios oficiales. Entonces, ¿qué es el derecho? ¿Cuál es la gesta? ¿No? ¿Qué es lo que se reivindica en todo esto? Entonces, Argentina, los distintos sucesivos gobiernos argentinos, se queda en la guerra para no hablar de lo importante que es el avance colonial británico y el saqueo monumental que hace a los recursos y el peligro que significa, no en el futuro, ya en el presente, porque en el avance hacia la Antártida. Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Por otro lado, vemos que en la negociación que hace este gobierno, cuando estaba Martín Guzmán anteriormente, la negociación con los fondos privados, no utiliza el Banco de la Nación, no utiliza un banco argentino como es el Macro o alguno de los otros, ¿sí? Utiliza la HSBC como nexo negociador entre el Estado argentino y los fondos privados. Entonces, la relación comercial, financiera y económica sigue absolutamente intacta. De hecho, que durante la guerra, Gran Bretaña embargó los fondos argentinos en Gran Bretaña, sin embargo Argentina no tuvo esa misma acción con Gran Bretaña. Entonces, y a su vez, desde la Cancillería Argentina no quieren saber nada con, al menos, analizar lo que son los tratados de Madrid y el acuerdo Ferradori-Duncan. La Cancillería Argentina ha sido absolutamente funcional a estos acuerdos. Primero porque la diplomacia, tal cual la conocemos actualmente en el mundo, es británica, anglosajona, específicamente británica. Entonces, es como querer pelearse con los padres que le dieron la identidad a la diplomacia de la cual le rinde culto a la Argentina. Entonces, no solamente tenemos una posición económica absolutamente desfavorable, porque no hay interés en el campo económico de revertir esa situación, sino que la diplomacia argentina no quiere salirse, no quiere tratar. En varias oportunidades, desde 2016 en adelante, le hemos planteado que no lo deroguen, sino que lo envíen al Congreso Nacional, que el Congreso Nacional le dé
legal tratamiento que en el 89, 90 y 2016 no les dieron tratamiento, y que sea el Parlamento argentino que busque otro marco de relación bilateral con Gran Bretaña y que lo saque de la situación de 40 años. No es posible. ¿Cómo vamos a salir bajo estas condiciones o esta que firmó en 2016? 2016 establece, entre otras cosas, la cooperación y acuerdos comunes en materia educativa, cosa que vuelve a repetirse este año por tercera vez después de la pandemia. Este concurso que larga la Embajada Británica, no sé si están al tanto, que se pone en marcha hoy. Dice, ¿por qué me gustaría conocer a mi vecino de la Falkland? ¿No es cierto? No sé si están al tanto. Sí, Bueno, sí, ¿no es cierto? sí. Y esta es la tercera vez que lo lanzan los británicos, no es algo novedoso. Ya lo hicieron en el 2018-2019, ¿no es cierto? O sea, lo vuelven. Y el acuerdo de Madrid, perdón, el acuerdo Forador de Duncan también lo establece. Hay un capítulo exclusivo en materia educativa. ¿Sí? Esta es la situación real que nosotros entendemos que debería al menos pasar por el Congreso, analizarse, debatirse y plantear un nuevo marco de relación bilateral. No cortar la relación, algunos dicen no, pero si rompemos el Acuerdo de Madrid volvemos al 13 de junio del 82, o sea, tenemos que entrar en beligerancia. No, Nadie podría, con sano Lo juicio. que pasa es que a mí me parece que tampoco podés romper, porque si vos rompés, ellos van a seguir haciendo lo que hacen y vos cómo le vas a poner un límite. O sea, nosotros acá tenemos un problema que la Argentina se sienta a una mesa de negociaciones en una situación de extrema debilidad económica propia, extrema debilidad militar, porque no podés controlar ni a los chinos ni a nadie porque no tenés los medios, y extrema fragilidad política. Exacto. Entonces, vos te sentás en una mesa a negociar con los padres de la geopolítica global en esas condiciones. Exactamente. Pero si fuera así tampoco podríamos hacer nada. Es que Pero tampoco tenemos hipótesis de conflicto, ¿no es cierto? No. Por ejemplo, cuando Tierra del Fuego se encuentra invadida e usurpada en estos 1.630.000 kilómetros, ¿no es cierto? Tal cual. Y las respuestas en materia militar quedó demostrado con haber montado un radar en la zona norte de Río Grande y en Cabo Domingo, un radar que está controlando la zona norte, pero que solamente tiene un alcance de 315 kilómetros. En el 82, siendo soldado comunicante, al lado nuestro teníamos un radar, un Westinghouse. Me acuerdo porque mi vecina tenía un televisor que era el Westinghouse, blanco y negro, y yo no entendía cómo había un televisor que tenía radar, evidentemente. Después, evidentemente, uno se entera quién eran los que fabricaban esto. En ese momento, ese radar tenía un alcance de 470 kilómetros. 40 años después, tenemos un alcance que llega extrañamente solamente hasta el límite de la pretendida zona económica exclusiva de los británicos. Entonces, ¿que realmente queremos controlar? Le pedimos a Chile, le pedimos a Uruguay, le pedimos a Brasil que no coopere con los británicos en vuelo, que no lo asiste económicamente, pero por otro lado Argentina le abre las puertas a los mismos capitales británicos, a la holandesa Shell, a otros capitales, a las mineras, en términos financieros. Son los que manejan gran parte de los importadores y exportadores de la industria agrícola argentina, agrícola-ganadera, manejan nuestros puertos. Entonces, ¿cómo le podemos pedir lealtad a Chile, Brasil, Uruguay, si nosotros internamente tampoco lo estamos haciendo? ¿No? Esto se ha roto algo en la unidad latinoamericana que se había constituido, ¿no es cierto?, entre 2003 y 2015, ¿no es cierto? Esto con la UNASUR había un bloque fuerte que ha sido disuelto. Ha sido disuelto porque el primero que ha traicionado la unidad latinoamericana ha sido los gobiernos argentinos. Bien. ¿Cuál sería volver a tener un tipo de política, no sé, digamos, de control económico, sobre todo cuando uno habla del capital, cómo se ha internacionalizado, digamos, que
es difícil asociar capitales a un Estado nacional, Exactamente, sí, sí. ¿no? Digamos, o sea, en términos económicos, bueno, adoptar un tipo de política que tenga que ver con la política exterior, por otra Sí, parte, ¿no? sí. Pero, ¿por dónde sería? Armar, digamos, no sé, alguna forma porque por otra parte yo digo siempre lo difícil que es en estas condiciones pensar en términos de autarquía, de sociedades aisladas, de desconexión, digamos, cuando hoy por hoy se ve cada vez más difícil esto, ¿no? Sí. O sea, ¿para dónde ir? No, esa sería la cuestión, ¿no? Por eso, lo primero que tenemos que hacer es, internamente, es un gran debate nacional, que es lo que queremos hacer nosotros, ¿cierto? Porque no le podemos pedir a nadie, ni podemos sentar con los británicos diciendo qué es lo que queremos hacer nosotros si nosotros no nos ponemos de acuerdo, sosteniendo estos tratados que son absolutamente anticonstitucionales, que no pasan por el Parlamento, ¿no es cierto? Podríamos decir, bueno, en el 89-90 no estaba la reforma de la Constitución, que se produjo en el 94, pero cuando llegamos a la reafirmación 2016, nadie, o sea, quedaron dando vueltas y siguen vigentes. Entonces, la primera decisión es Argentina. La primera decisión es que lo que queremos hacer es Argentina. La otra, es cierto que las condiciones económicas, sociales, financieras argentinas son desastrosas, pero también eran desastrosas en 1810, 1816, ¿no es cierto? En todas las circunstancias. Por lo menos en esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo, si tenemos relaciones bilaterales con España, deberíamos plantear a España que no puede estar pescando asociado con los británicos de Malvinas? Es más, ahora ponen en marcha la erradicación, lo que se llama la malvinización. Ellos lo denominan así los británicos, los kelpers, los isleños malvineros, planteando la malvinización de la industria pesquera. ¿Qué es lo que están haciendo? Es la extensión de las licencias por 25 años a aquellas empresas que se radiquen con el 51% de sus capitales en las islas. ¿No es cierto? Entonces, si ellos pueden generar su beneficio en un territorio usurpado, ¿cómo nosotros legalmente, los propietarios legítimos, reconocidos por las Naciones Unidas, no estamos diciendo que hay 100 de los 193 países que constituyen las Naciones Unidas, hay 190 que le dan razón a Argentina, o sea que, es más, el G77 más China le dijo hace 2 años al gobierno argentino: avancen denunciando a las pesqueras petroleras, a la industria. Nosotros los vamos a acompañar. Hasta el momento no había ningún hecho internacional, salvo el que ha hecho la Tierra del Fuego, el gobierno de Tierra del Fuego, por la construcción del puerto y está evaluando la cuestión pesquera. La Cancillería no ha hecho nada. En el año 95 se denuncia a la Rothhopper y un grupo de empresas por el avance petrolero, y la causa duerme el sueño justo en el año 95, porque los exhortos que había librado la jueza Liliana Arraez en 95, la Cancillería los cajoneó por años porque decía que la terminología utilizaba no reafirmaba el concepto de pertenencia a Malvinas. Pues decía que la jueza no había puesto nuestras Malvinas o las Malvinas son argentinas. Entonces tuvo 2 años, 3 años y las mandó de vuelta y duerme y no hace los exhortos. La jueza en ese momento había mandado embargos por 154 millones de dólares contra la empresa, contra la subsidiaria, pidiendo secuestro de las plataformas, de los barcos, y eso no sucedió. Entonces, hay una debilidad interna a nosotros y un poco escaso interés realmente, no solamente de la clase política, sino porque la sociedad, ante semejante crisis social, económica, política, difícilmente se puede enfocar en algo tan periférico como es la cuestión Malvinas, con lo que pasa en la centralidad de las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Entonces, la centralidad del día a día no le permite ver a la gente hacer tanta cosa. ¿Sos optimista a futuro? No, claro que no. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo te lo imaginas? Veo una Argentina absolutamente en retracción, permitiendo, por ejemplo, para no irme muy lejos, que antes de desarrollar un polo logístico antártico, en cuanto a los servicios científicos, de prestaciones a la base que está en el radial del Atlántico Sudoccidental, para decirlo correctamente, ellos lo están cooptando, lo van a cooptar con las inversiones y la fortaleza militar que le ponen encima, ¿no es cierto? Porque no solamente tienen el control operacional, sino tienen el control militar, ¿no? De todo del Atlántico Sur.
no solamente eso, sino en Monte Agradable hay una base de la OTAN. No es que solamente una base militar británica, hay una base de la OTAN, donde hasta la Unión Europea sigue aún divididos, con el Brexit, separados de la Unión Europea, aún siempre la Agencia Europea Espacial sigue manteniendo el sistema satelital, el sistema de realización que tiene el Malvinas, sigue cooperando. Entonces, los primeros que tenemos, el problema no son los británicos, el primer problema somos los argentinos, qué queremos hacer de Malvinas. Esto es lo que yo creo, yo no soy optimista, creo que está en una posición absolutamente de debilidad, pero aparte de debilidad, sin decisión política real. Esto que Malvinas es una política de Estado queda en el 2 de abril, porque después del 3, el 4, el 5 se va dispersando, hasta el próximo 2 de abril no pasa nada, absolutamente nada. En el medio de los 40 años, volviendo, ni el PAMI ni el ANSES se hace cargo de la cantidad de suicidios que ocurrieron de la posguerra, porque no sabemos, salvo la información extraoficial que tenemos nosotros, que nos indica que son más los suicidios posteriores que los propios compañeros que murieron en batalla. Entonces esto está hablando de otra cosa. Creo que algo querías preguntar vos. Sí, tenemos el problema, o sea, en toda guerra, más allá de Argentina en particular, ¿no? Toda guerra siempre ocurre qué pasa con los veteranos. O sea, cómo reinsertar a la población, a esa población que participó en la guerra en la vida civil, ¿no? En la vida cotidiana. Sí. Y bueno, por lo que vos decís, por el grado de suicidios que hay entre aquellos que hayan participado, que ya digamos, han duplicado la cantidad de bajas en la cantidad de bajas, Sí, sí. Es muy significativo, ¿no? Creo yo tengo... Antes de... y mejor dicho, sobre todo para pensar, ¿no? Ha habido mecanismos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el desarrollo social, por ejemplo, en la época ya de Alfonsín había armado, ¿cómo se llama? Programas de formación, de formación laboral, ¿no? Sí. Que todavía subsisten, Sí. que ya están más cerca de la jubilación. Sí, que sí, exactamente. Digamos, no sé qué efecto han tenido todos esos programas. No lo han tenido sobre los soldados, no ha habido, salvo... ¿Hay estudios sobre esto? Perdón, No. Ha habido en el 2006, 2007, con Néstor Kirchner, planteado con el ANSES y el PAMI algunos programas, al menos de evaluación psicológica, se abrieron evaluaciones de posguerra, y ahí porque anteriormente todo eso lo mantenía desde el área militar. En mi caso yo no quería ir a ver a ningún oficial ni médico militar después de las cosas que habían sucedido. Lo menos que tenía ganas de ir a sentarme en una junta militar que me hiciera evaluaciones de la posguerra, de los cuales habían olvidado durante tiempo. Entonces esto no sucedió. De hecho que, por el contrario, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados empiezan a analizar qué es lo que sucede con sus excombatientes. Después de lo que había pasado en la Primera y la Segunda Guerra, había muchísimo suicidio, alcoholismo, drogadicción, violencia, depresión, todo este componente que he visto, de la cual fui protagonista durante los 80. Mi familia tenía la posibilidad de asistirme médica y psicológicamente, pero los compañeros no lo pudieron hacer. Entonces, de cómo pasar la posguerra, ¿no es cierto? Mientras después de la Segunda Guerra, los estados se empiezan a ocupar. De hecho, cuando la guerra de Vietnam, cuando arranca la guerra, ya se preparan organismos en los Estados Unidos para recibir a sus excombatientes. De hecho, que no fueron muy efectivos, porque han tenido bastantes problemas. Aún así, a la inversa, los militares argentinos se prepararon justamente para la inversa a esconder a los soldados. Hay un libro, un estudio muy interesante que ha hecho el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, que se llama Tecnologías de la Impunidad, de cómo el proceso militar, antes de recuperar e insertarlo, los esconde a los soldados. Por un lado, cuando llegábamos a Puerto Madryn, antes estábamos fondeados el barco durante el día y nos hacían bajar a la noche.
o en Campo de Mayo los mandaban en los trenes de noche, en los colectivos de noche, esconderlos durante semanas para tenerlos, engordarnos, para decirlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacernos firmar declaraciones juradas de confidencialidad y prohibiéndonos decir lo que había sucedido, las cosas que hemos visto, y la negación absoluta de que en Malvinas hubieron torturas, ¿no es cierto? Que los mismos, me refiero a Asti, Jorge Vildosa, el Tigre Acosta y toda esa especie, ¿no es cierto? También fueron a Malvinas y tenía el doble estándar, ¿no es cierto? Por un lado eran torturadores y por otro lado eran héroes, ¿no es cierto? Una cosa extrañísima que eso sobrevive a la actualidad. Todavía hay militares que siguen esos estándares. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con los soldados? La mayoría de los soldados, muchos de los soldados, lo único que se mantiene es la relación con los oficiales de su oficina. Entonces, hay una relación casi absolutamente probélica, una incidencia probélica en los ex soldados. Muchos soldados, compañeros míos, estoy hablando, están como si recién habrían vuelto de Malvinas, borseguíes, pantalón, bombacha, chaquetilla verde, y están relacionados con ese sector, digamos, que no los abandonó, digamos, que siempre son los que nos tratan de héroes, ¿no es cierto? Primero para esconder la mugre de las acciones que hicieron. Entonces, por eso a muchos soldados les cuesta mucho decir, pero salir de esa posición de héroe y decir, nosotros fuimos víctimas también de la dictadura, que lo que sucedió en Malvinas, ¿no es cierto? Estamos hablando exactamente lo mismo. De esto que nos exaltan, que nos dan medallas por la cantidad de cosas, diplomas. ¿Y la sociedad en general cómo sentís que cambió con el tiempo la percepción del excombatiente? ¿O sentís que fue siempre igual? ¿Y hoy en día cómo la ves? No hay un hecho homogéneo en toda la ciudad, porque Claro. tanto la Patagonia tiene una Depende visión muy militarista de la situación de lo bélico, y otro sector en la relación histórica de los habitantes, sobre todo de la gente de los campos, las estancias, que son muchas descendientes de británicos que han tenido una relación con Malvinas. Entonces hay un antagonismo en esa situación. Pero en otros lugares, de Bahía Blanca al norte, es absolutamente periférico. La vieron, digamos, estos días estaba mirando una nota de encuentro de un piloto de los Neptune que encuentra los sobrevivientes del náufrago de Belgrano. Dice que el 12 de junio, después de haber hecho operaciones, tiene unas horas de descanso. Hay un avión militar que sale de Río Grande, se va para Buenos Aires y se va a ver a la familia. En Buenos Aires dice que llega, la gente sale, dice que esa noche del 13 de junio sale a bailar a una conocida discoteca de la época, que no había nombrado, más o menos de esa época, o Cemento, alguna cosa de esa. No, Cemento no lo creo. Bueno, una cosa de esa que sale, estaba en Recoleta por ahí, sí. Bueno, que el otro día de la mañana se viene, y la tapa del diario de la Clarín decía, la tapa principal era que Menotti no había convocado a Maradona, ¿no? Entonces, una mezcla esto del fútbol y la patria que es una cosa bastante maloliente, porque también el Malvinas, el 14 de junio, Argentina perdió con Bélgica, se rindió por todo Argentina. Exactamente. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, otra etapa. Y sí, en Bahía Blanca, por ejemplo, hacían oscurecimientos. Sí. De Bahía Blanca al sur hacían todo esto, ¿cierto? Los conocimientos, digamos, los patrullajes, los jefes de manzana, todo esto que yo no lo vi, pues, porque estaban en las islas, pero sé que ocurrieron porque hace 35 años que vivo acá en la isla y conozco un poco cómo se comportó. ¿No? Y acá es mucho más. ¿no? Mucho más. Más en Río Grande que en Ushuaia, ¿no es cierto? Porque la relación con la guerra, principalmente, estaba... Sí, además había lazos anteriores, como vos dijiste, ese periodo entre el 71 y el 82. Exactamente. Hubo una serie de lazos, se fundaron lazos. ¿no? Exactamente. Igual el Belgrano creo que para acá antes de que lo... Claro, el último puerto que recala es acá. Es el 24-25 de abril, O sea que ahí hay un vínculo también. Claro, exacto. Y vuelven los náufragos, vuelven a
acá. son asistidos acá, ¿cierto? Son asistidos aquí. El Bahía Paraíso, y bueno, el Bahía Paraíso era un buque polar que había sido puesto a servicio en noviembre del 81, y el 82 lo transformó en un buque hospital. Como el Elisa, ¿no? Como el Elisa, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones nos encontramos. Entonces, hablar de Malvinas no puede ser sinónimo de la guerra. Si hablamos de Malvinas exclusivamente de la guerra duró 72 días, decía anteriormente, y la ocupación británica lleva 189 años. Entonces, la guerra es el 0,06% de este periodo completo de la ocupación. Entonces, es importante hablar de la ocupación colonial británica y hablar del colonialismo, ¿no es cierto?, como concepto ético. No estamos hablando de un hecho que sucede solamente en Gran Bretaña y Argentina. El colonialismo es un hecho de las aberraciones que aún persiste del colonialismo y de la esclavitud, ¿no es cierto? De ahí viene, o sea, está asociado con esto. O sea, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si vos querías... No. Muy interesante cuando ibas en la línea del tiempo, yo en un momento tuve que salir, pero que dijiste como que venía viendo unos avances y la guerra los paró. Claro. Después se agarran de eso. Sí. ¿Vos qué lectura haces ahí? ¿Eso lo vinculás con el gobierno militar, como una maniobra que bueno, que terminó siendo perjudicial, digamos, para la historia, para el desarrollo positivo que veníamos teniendo, ¿no? O sea, ¿qué lectura haces vos de la guerra, del motivo? Digo lo que sé, no voy a hacer, Claro, no sí. pueden ser especulaciones, porque podemos hacer una cantidad variable de especulaciones, pero me interesa porque Sí. vos estuviste ahí. ¿Quién incitó la ocupación, la recuperación armada de Malvinas? Primero, entonces preguntar a quién fue, o sea, alguien fue, Claro. alguien dijo, che, yo tengo otra propuesta, ¿no? En el 81, después de Videla, lo reemplaza Viola, ¿verdad? El general Viola. Viola, aparentemente para ojos del ejército, de la marina, no era un general impetuoso, aguerrido, entonces a Viola casi le hacen un golpe interno y lo designa a Galtieri, ¿no? Pero la designación de Galtieri, es más, tan es así que Viola pide licencia para que no, pero no le daban artículo y pasa por encima de Viola y lo pone a Galtieri. La condición de apoyo de la Marina para que para que Galtieri fuera presidente es que acepte la propuesta de la Marina de la recuperación armada. ¿Quién la propone? Anaya. Jorge Anaya, almirante jefe de la Armada que había sucedido a Macera, ¿no es cierto? Eduardo Emilia Macera, el gran genocida de la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué había sucedido con Anaya? Anaya había sido agregado militar durante comienzos de los 70 en Gran Bretaña. Y dice la información de la CIDE de la época que ha sustraído o informado, tomado José Tata Joffre, que fue jefe de la CIDE del Servicio de Inteligencia de Menem, es que fue Anaya quien le propone a Galtieri, dice, yo te voto como presidente, pero si vos aceptás recuperar. ¿Y por qué? Porque dice, estando en Gran Bretaña, la Armada Argentina es absolutamente pro-británica, como el ejército prusiano y la Fuerza Aérea emula a los Estados Unidos. La Armada Argentina aún guarda el luto del almirante Nelson. Toda la gala que usa es británica. Se junta con los almirantes británicos y le dicen que, bueno, que evidentemente en ese momento que la política de Margaret Thatcher estaba naufragando, que no tenían presupuesto, que estaban desguazando, estaban desarmando la Armada británica y que eran las mejores condiciones, le dice Anaya a Galtieri, que era el momento para actuar. Entonces tienen tres supuestos los británicos, pero los argentinos, para tomar Malvinas. Una, ¿sí? Que Gran Bretaña no iba a venir, ¿no es cierto? No viene porque están lejos. No, están lejos, no viene.
La segunda es que Estados Unidos no iba a interceder, ¿sí? No iba a acompañar a Estados Unidos, a Gran Bretaña, no iba a ayudar al Reino Unido. Y la tercera es que las Naciones Unidas iban a plantar una barrera de parlamentación A los pocos días. a los pocos días. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Que las Naciones Unidas, ¿sí? No, iban a parlamentar. Sí, que iba a ser más simbólico, o sea, por lo que me acuerdo de haber leído, era más la idea era una cuestión de tomarla y simbólicamente dejar una... Y eso lo puedo dar fe que algo de eso sucedió porque el 25 de infantería, la unidad de combate, nos íbamos a quedar como una de las pocas unidades en este proceso de parlamentación. Cosa que cambia el día 15 de abril cuando la flota británica empieza a bajar. Ahí se modifica porque lo dice el general Busser, el jefe del operativo independiente, perdón, del operativo Rosario, que era el nombre que se le dio a la recuperación armada de las islas. El 22 y el 25, Busser dice que el objetivo era ir, tomar las islas, dejar unidad, que viniera las Naciones Unidas y iniciar el proceso de parlamentación. Eso no sucedió. De hecho, que el informe Ratimash, que analiza las circunstancias por las cuales se pierde la guerra, dice que Gran Bretaña se prepara más rápido para recuperar las islas que Argentina para ocupar la posición y defenderla. Lo dice el informe Ratimash, que califica a la guerra de Malvinas textual, abro comillas, aventura militar. ¿Sí? Así lo califica el informe Ratimash, de aventura militar. Por eso le pide la pena de muerte para Galtieri, para Naya y la reclusión perpetua para Lavidoso, el jefe de la Fuerza Armada. Ese informe que había pedido el que lo sucede a Galtieri, que es Viñone, ¿verdad? Viñone, sí. Le pide, o sea, ante semejante escándalo, lo renuncia a Galtieri. Dice, bueno, analicemos qué pasó. Entonces, hace un pedido de informe con el generalato más alto en retiro efectivo y el general Augusto Rautenbach hace esta evaluación junto con otros generales. Y es tan lapidario un informe que lo esconden por años porque decía, no se puede dar a conocer que recién en el año 85 empieza a aparecer así partes, perfil empieza a publicar, dice que la primera información es que alguien le dejó en un baño del 11 arriba en un sobre lo medular del informe Ratimash y que hay un problema, hay una reacción de las Fuerzas Armadas en el 85, mientras estaban procesando, ¿no es cierto? Sí. La Junta, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Se sienten dolidas de que cómo aparecen estas publicaciones, pero eso es lo que estaba sucediendo. En el año 85, bueno, lo que sucedió entre el 82 y el año 85. Bueno, no sé qué les parece. ¿Tengo alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran? No, solamente me acordaba de eso que él decía de la colimba. O sea, en la colimba se veía mucho esto, el maltrato hacia los soldados, entonces nada, me acordé de eso. Creo que hablen un poco del tema de cómo están los juicios sobre torturas y el trabajo que se hizo con el tema de las tumbas de Malvinas. Primero voy a responder a eso porque me parece importante lo que dice ella. Yo me quedé en el campo, la verdad que no. La dictadura no me era presente porque me había quedado en un pueblo chico y mayormente estaba en el campo. Pero cuando hago el servicio militar, no podía entender cómo había un soldado que había estudiado medicina, se había recibido de médico, había pedido prórroga, porque si vos estabas estudiando podías pedir prórroga y se recibe de médico. Y Rubén Brodsky, un tipo excepcional siendo médico, y por el apellido de Brodsky, las cosas que le hacían, el destrato, ¿sí? La agresión verbal que le hacían o los sopapos que le sabían dar a Rubén Brodsky. Y Rubén Brodsky va a la guerra
Y en el momento los militares no querían que se acercaran, o sea, fuera, 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 fuera. Un compañero que salvó a otro compañero. Y lo mismo hacían. Uno solo le pidió disculpas después por ese destrato a quien no voy a mencionar. Solo uno le pidió disculpas a Brodsky por esa actitud tan despreciable, ¿no? Lo mismo hacían con los soldados que habían sido o eran de una religión que no era católica, ¿no es cierto? Cualquiera que no fuera católico, apostólico, romano, era absolutamente mal visto. O cualquiera que tuviera apellido, sí, sefardí, o, ¿no es cierto? La verdad que es una cosa absolutamente nueva para nosotros, porque yo nunca había visto que alguien pudiera ser tan agresivo por la descendencia, por el origen. Ni era practicante, ni nada, Rubén, ni nada. De hecho que no lo es ahora. Y bueno, y lo que dice Enzo en esto de las causas en 2010, ocurre en el año 95-96, Edgardo Esteban, compañero combatiente de Malvinas, escribe, periodista también, escribe un libro que se llama Iluminados por el Fuego, ¿no es cierto? Que es un buen libro porque ahí plantea, digamos, un aspecto bastante descarnado de lo que sucedió con la guerra. No era un hecho épico, sino que estaba hablando de lo que sucedía. Pero cuando Tristan Bauer lo transforma en película, ahí se salta todo lo que estaba debajo de la alfombra, que era las torturas, vejaciones, maltrato, muerte de los soldados, ¿no es cierto? Y ahí todo eso que estaba acumulado, oculto, sale a la luz. Porque, sobre todo en el interior, estando un grupo de compañeros del Chaco, van a ver la película junto con Pablo Baza, el secretario de Derechos Humanos del Chaco, van a ver la película y salen de ahí y dice, ¿y qué tiene para comentar? Sí, dice, lo que dice la película es así, pero no dice toda la verdad, porque la verdad ha sucedido, va fuertemente y empieza a plantear un sinceramiento de los propios soldados en esto de sacarse este rótulo de héroe para plantearse la realidad que había habido soldados que ellos eran víctimas de esas torturas, y en 2007 se vienen en un colectivo del Chaco a Río Grande y hacen la primera presentación de denuncia por delitos de la violación de los derechos humanos, ¿cierto? Causa que sigue dando vuelta y que la justicia federal argentina, esta justicia que tenemos hoy en día, dice que ya es cosa juzgada, que debería haberse juzgado en los 80, que ya todo lo demás. Sí. Entonces, está en casación, y se ha pedido a la Corte Suprema que se expida sobre el fondo de la situación, porque hemos militado y mantenemos la causa en vivo. Compañeros han invocado al Pacto de San José de Costa Rica. Hay una intimación internacional argentina de dictar justicia, dado que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Asunto de la justicia argentina no da respuesta y estamos a punto de que la causa se caiga ante la falta de persecución de la justicia, que es absolutamente el partido judicial. Para mí, esto es una opinión personal. Junto con el partido militar intentan ocultar todo esto que sucedió. De lo cual yo, si bien yo no vi en el 82 ni destacamiento ni tortura, compañeros míos que estaban patrullando veían a los soldados, compañeros de otras unidades estaqueados. Entonces, tengo la certeza que ni en ese momento estaban mintiendo, ni años después cuando nos juntamos vuelven a reiterar exactamente lo mismo que sucedió. Entonces, estamos hablando de que la democracia argentina tiene una deuda importante en avanzar con esto, que se trató perfectamente en los juicios de la Junta, ¿cierto? Los delitos de seguridad, el terrorismo de Estado. Esto está pendiente, una deuda, creo, de la democracia argentina, no quedarnos, como no nos quedamos en 2016, 2018, con este 2x1 que la justicia quería dar a los genocidas, ¿no es cierto? Porque habían pasado más de
70 años, querían darle la conmutación Sí, de pena. Sí, sí, Pero bueno, sí, sí. parece que tengo la certeza que no puede ser así. Pero mientras tanto, los compañeros se siguen muriendo por muchísimas causas, entre muchas de esas, por los traumas de posguerra, las depresiones, y en eso el sufrimiento de la familia, realmente. Y ya he estado acompañando años anteriores, por pedido de familiares, acompañando a las revisiones psicofísicas, porque los compañeros no quieren salir de casa. Para la época de abril todos nos ponemos medio mal, pero hay compañeros directamente que ni salen, ni hablan con la familia. Entonces, en esa circunstancia uno ve cómo está y cómo está la familia, lo único que puede hacer es dar una mano y acompañarlo. Bueno, en estas circunstancias se das cuenta de la vulnerabilidad que tienen compañeros de 58, 59, 60, 61 años. Sí. Es difícil revertir a 40 años esta situación. No sé si respondí todo eso. El otro era sobre el tema de la identificación de los cuerpos. Y, claro, exactamente. Bueno, el tema de la identificación de los soldados enterrados en Darwin es una larga trama de aberraciones porque Gran Bretaña viola la Convención de Ginebra en cuanto al tratamiento de los soldados y sobre todo de los muertos de la guerra, ¿no? Donde cae un soldado, esa es su tumba. Lo plantearon los propios británicos después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no es que lo inventó Argentina durante la guerra de Malvinas. Esto se venía, si uno anda por Europa, se ha andado, viene el camino y hay cementerio y los caminos se desvían y están las tumbas ahí. Bueno, en Normandía no están. Bueno, Desembarcaron ahí y están ahí. Exactamente, ¿no es cierto? En este caso, por pedido de los estancieros y de los isleños británicos, que había soldados por todos lados de la isla, no querían tener tumbas ni cuerpos por ahí, entonces concentraron en Darwin, ¿no? Y antes de hacer un relevamiento, es más, los llaman, le mandan nota también a través de la Embajada de Brasil al gobierno dictatorial de Argentina diciendo que vayan a identificar a sus soldados, ¿no? Pero como los argentinos tenían miedo que si le agarraran a los soldados y se los mandaran de vuelta para el continente, esa argumentación de los militares, no fueron. Entonces tampoco fueron a identificar a los soldados muertos. Uno decía, bueno, con los terroristas comunistas que estaban en el continente, lo hacían desaparecer, pero tuvieron el mismo trato con los soldados, con sus propios soldados, que no fueron identificados. Y a su vez los británicos, violando la Convención de Ginebra, los saca y pierden las identidades, pierden los nombres. Y ahí, porque tal vez no todos teníamos la chapa de identificación, de hecho mi unidad de combate fue Malvinas sin la chapa de identificación, no había. No tuvieron tiempo, no había, fuimos a la guerra sin la identificación, que son 2 chapas, que una si la perdés, la dejas puesta o te la meten en la boca, es normal para que quede en el cuerpo. Nosotros no teníamos, bueno. Y lo que los yankees llaman dog tags. Son así. Puede ser. Entonces no había. Entonces, si bien había soldados que no tenían identificación, los militares argentinos sabían dónde estábamos cada uno, nosotros sabíamos dónde habían caído los compañeros, dónde habían muerto en un bombardeo. Entonces, al sacarlos de ahí, ponerlo en Darwin, pierden la identificación de estos 123 soldados, de los cuales pertenecían una lápida ahí, como soldado solo conocido por Dios, ¿sí? Hasta ahora aún queda. Forense. Exactamente. Bueno, el equipo forense, ¿no? El equipo de antropología forense. Esto sucede y no había forma de convencer a la familia, o sea, por más que nosotros vamos, es que vayamos con nuestros hijos, esto no es lo mismo, la necesidad de saber, de ubicar, de rendir el homenaje, el dolor, dónde llorar. Porque las mamás del compañero han ido a Darwin, han llorado por todas las tumbas, han puesto flores, medallitas, estampitas, rosario, regalos, cosas de los pibes cuando eran pibes, lo han dejado en las tumbas sin saber. Entonces es una desazón. Entonces, a comienzo de 2000, 2003, 2004 empezamos a plantear que era necesario buscar la identificación de los compañeros. Y por otro lado estaba la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas,
una organización de la cual era absolutamente pro-militar, que había sido dirigida por un ex miembro del 601 con Pajarito Suárez Mason, que la conducía, no quería saber nada, decía que nosotros que lo único que queríamos ir a profanar las tumbas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, estaban los británicos que violaron la Convención de Ginebra, perdiendo la identidad, internamente decía que íbamos a violar las tumbas, íbamos a profanar las tumbas, hasta que, bueno, en 2012 se inician las negociaciones a través de la Cruz Roja para la identificación de los compañeros. Ahí queda evidenciado las atrocidades que cometieron los británicos, porque había soldados que hasta tenían cartas dentro de sus bolsillos, de la familia, podían haberse identificado si habrían querido hacer un buen trabajo, y las cosas que no sucedieron. Podrían haber sido mucho más ordenados. Sí, sí. Aún así, todo eso lo utilizó el gobierno de Mauricio Macri a su favor, disfrazando la nada de algo, que algo estaban haciendo, apropiándose de algo que decía absolutamente de los combatientes, de los soldados, vuelvo a decir, de los soldados, porque oficiales y suboficiales nunca quisieron hacer eso, ni tampoco hacer las denuncias, están absolutamente en contra de que nosotros vayamos o acompañemos a nuestros compañeros a hacer la denuncia, o que nos planteemos como, digamos que no puede estar en el mismo frasco los torturadores y los héroes, no entran, o sea, no podés poner picadillo, picles con mermelada, o sea, exactamente no conjugan. Bueno, y esto es una lucha absolutamente de los soldados, absolutamente de los soldados. En esa situación estamos, faltan de las tumbas, creo que quedan la 1, 11, 14, la última tumba, donde hay 4 o 5 cuerpos que serían los últimos para identificar, ¿no? Esta es la circunstancia, los cuales se enmascara en 2016 para el Farador y Duncan en el proceso que inició los soldados en 2012. Cristina Fernández de Kirchner, que negocia con la Cruz Roja Internacional para que interceda con Gran Bretaña en la búsqueda de identidad, lo utiliza el macrismo para hacer algo, digamos, estamos haciendo algo por Malvinas. Vale decir que en 40 años tenemos la certeza que no hay un respeto por los muertos, ¿no? Y todo lo que se ha hecho ha sido contrario por las causas que nos mandaron la guerra, por la cual peleamos y por la cual vivieron los compañeros, ¿no es cierto? Porque 40 años después, bueno, la dictadura hizo esto, ¿no es cierto? Pero la democracia va a ratificar, va a corregir y va a restaurar el Estado de Derecho, y a su vez va a plantear la recuperación de Malvinas en términos diplomáticos en posiciones firmes. Todo eso no sucedió por eso. Cuando dejamos prisioneros Malvinas los últimos días de junio, que me parecía que en los días más dolorosos que hemos tenido, de ver que baja la bandera, en la situación que subimos al barco cantando el himno, a los sopapos los británicos nosotros que no queríamos que cantáramos nada. En esa situación dijimos, ella era lo más doloroso que podía suceder, pero lo más doloroso sucede posteriormente, ¿no? La muerte de los compañeros, la desesperación, los suicidios y la entrega de la soberanía de los 12.400 kilómetros que tenían en el 82 a estos 1.630.000 kilómetros que ocupan hoy de territorio fueguino, ¿cierto? Exclusivamente argentino, pero fueguino. Bueno, te agradecemos la presencia, Por favor. ha sido un gusto. Vamos a ver si podemos seguir en otros momentos esta cuestión, o presentar otros aspectos o profundizar otros aspectos. Sí, me parece que sería importante plantear los aspectos económicos que rondan, es decir, cómo se materializa esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo vulnera los intereses económicos, políticos, diplomáticos, jurídicos de Tierra del Fuego y de la Argentina en específico? Y esto es tremendo, ¿no es cierto?, lo que está pasando en ese aspecto, ¿no? Digo esto porque hace poco se han comprado no solamente Malvinas, sino de cómo la falta de protección del recurso histícola argentino, del monumental saqueo que hay de las flotas pesca de altura que están en la milla 200, Sí, 201, pero 99, 98 para adentro, que bien, compraron 4 buques con sobreprecio a una empresa francesa, Naval Group, 4 patrulleros oceánicos, se pagó 410 millones de dólares
justamente para custodiar, y hace que llegaron, están parados, amarrados en la base naval Mar del Plata. Dice que no navegan porque no tienen combustible. En este momento está la segunda etapa del Calamar y no hay nadie controlando. Bien. Bueno, A ustedes. muchas gracias. Y bueno, ya te digo, esperemos, por ahí no este año, pero sí por Sí, sí. otros años, y vamos a ver si